Hola gente, amigos míos, ¿cómo están? Bueno, después de la directa de anoche, hoy voy a salir con un temita que es de las tantas cosas que es muy folclórico, que tiene cosas tanto graciosas, porque bueno, los cubanos le sacamos lasca a todo, ¿no? Le sacamos la parte graciosa a todo. Y tiene su lado que es muy dramático también, por las condiciones en que está. Voy a hablar de una cosa que es una costumbre cubana, eh, de tiempos inmemoriales, que son los velorios, los velorios en Cuba. O sea, todo lo que es relativo a los velorios, los entierros, eh, o sea, el tratamiento que se da en Cuba a la muerte, al proceso este de organizativo, burocrático, doloroso, tragicómico de la muerte. Y de los lugares, por supuesto, que dan servicio a las familias, gente, en casos de muerte. Y bueno, la costumbre en Cuba siempre fue una costumbre, por supuesto, que eso es hispana. En La Habana hay un cementerio gigantesco, que es el cementerio de Colón, que es un cementerio lleno, bueno, está declarado Patrimonio de la Humanidad, está lleno de esculturas, de cosas. Cada tumba se hacía que era o sea, la gente más pudiente, eran tumbas apoteósicas con esculturas hechas con mármol de Carrara, hechas por artistas reconocidísimos, algunas muy originales, otras muy cursi. Había de todo. Y bueno, y entrar ahí, ustedes saben cómo es el cementerio de Colón, es una ciudad aquello, es imponente. Y, y bueno, siempre a mí me atrajo, ¿no? El lado ese de tan artístico, tan peculiar que tenía ese cementerio de Colón. Por otra parte, la idea siempre me ha parecido, no sé, un cementerio que está en el medio de la ciudad. Eh, yo recuerdo que nunca me gustó la idea si hubiera tenido que vivir yo en un edificio algo al lado del cementerio, ¿no? Y abrir la ventana y ver todas las lápidas. La verdad que no me hacía gracia, ¿no? La idea. Y bueno, ya es un lugar inmenso y donde se han producido anécdotas de todo tipo y cosas de todo tipo. Y entonces, bueno, es la costumbre española esta, la costumbre hispana de una bóveda, y ahí entonces se deposita al cadáver, al difunto. Y el problema que Cuba tiene es que hay que después volver al cabo de X tiempo, no sé si son 3 años, no sé cuánto es, a la cosa tan desagradable que es desenterrar, desenterrar no porque no se entierra, ¿no? O sea, sacar de ahí los huesos de la persona, del familiar. Y entonces que si la cajita, que si el osario, que si no sé qué cosa. Entonces se ha hecho de todo eso una gestión que es tan rocambolesca, tan macabra, ¿no? Eh, que a mí me parece tan ridículo y tan innecesaria, ¿no? O sea, yo tengo otra religión, por supuesto, no, yo soy judío y entonces no tenemos velorio, en general. No tenemos la usanza del velorio ni la caja del ataúd tampoco. Pero bueno, hay países donde la ordenanza sanitaria dispone que tiene que existir un ataúd de una caja donde se deposite el cadáver. Y en el caso nuestro no, en el caso nuestro es el cuerpo que vaya a la tierra y que se mezcle con la tierra, que drene lo más rápido, ¿no? Que se vaya todo el... Y bueno, ya los restos se quedan ahí, nadie tiene que tocar ahí para nada. Eso es que... eh, y lo único que lo envuelven a uno es con un sudario, o sea, que se acabó. Eh, y bueno, tenemos otras costumbres, ¿no? En torno a, pero bueno, la de Cuba es la que nos viene al caso porque es la que nos interesa y es la que yo viví también tanto en el campo, que los había en el campo, como en la ciudad. Y en el campo era muy, no voy a decir agradable, porque bueno, un velorio no es agradable, pero en el campo el velorio tenía su punto divertido, ¿no? Porque se reunía la gente del pueblo, ¿no? Del batey, del lugar donde estuviera, se reunía la gente y velaban al muerto aquí en la casa, ¿no? En un salón de la casa. Y ahí entonces la gente venía a chismear y a hacer lo mismo que hace todo el mundo en los velorios. Eh, y la gente tomaba chocolate o tomaba esto, café, repartían algo, ¿no? Y entonces la gente, todo el mundo hablando de lo bueno que era el difunto, porque siempre así, el que se muere siempre le toca la parte de que, ay, pobrecito, qué bueno era.
Y bueno, y así. Y entonces toda esa costumbre pasó también a la ciudad, por supuesto, pero con otras variantes, ¿no? No tan más ya. Es un sistema más dinámico, más moderno, el carro muerto, la funeraria, que era algo que en el campo no siempre se usaba la funeraria. Todo eso era más bien si eran ciudades ya o poblados más grandes, ¿no? Que tenían funeraria. Eh, y en el caso de La Habana había un montón de funerarias, ¿no? Ahora, actualmente creo que quedaban 24. Yo no sé en otros tiempos cuánto habrá habido. No encontré mucho dato confiable sobre eso. Pero bueno, había funerarias que eran suntuosas. La famosa funeraria Caballero, que después ahí pusieron la EFA, los estudios fílmicos de animación del ICF. O sea, cerraron la funeraria y le dedicaron a eso. Estaba la otra funeraria, creo que se llamaba Rivero, la de Calzádica, que es la más grande, ¿no? La que queda en Cuba, la más grande de ahí. Es donde siempre velan a la gente más importante por lo general. O sea, dirigentes intermedios, ¿no? No tampoco los más altos, porque eso los velan, me imagino, en el Palacio de la Revolución, en algún lado de eso. Eh, y bueno, a lo que iba, tanto la muerte como el velorio, como el entierro, tenían una serie de procesos, ¿no? Que en la Cuba de antes, eh, me imagino que, bueno, pasarían por lo de siempre, ¿no? Pero había por lo menos un carro muerto, había, bueno, y no habría esas peripecias que hay hoy que lo han convertido en una cosa tan grotesca. Y que todo esto empezó siempre. Para mí es inolvidable la película de la muerte de un burócrata, el genio de Gutiérrez Alea. Ahí eso fue, para mí es posiblemente la mejor película cubana de todos los tiempos, y una de las mejores, si no está entre las primeras de las que se han hecho en Latinoamérica. Eh, Porque es de una ironía tan feroz, de un mensaje tan de burla hacia la burocracia, hacia los oportunismos, hacia la... es una burla brutal. Y a mí me encantaba con todo aquello del carnet laboral del hombre, que hubo que él fue a desenterrarlo y tuvo que al final hablar por fuera, y que el muerto se quedó afuera, que le ponían hielo. Aquello era grotesco. Eh, y muy divertido también. Eh, y bueno, aunque lo describe de manera exagerada, caricaturesca, ¿no? Es tiene mucho que ver con las cosas que se pasaban en Cuba. Pero bueno, la muerte de un burócrata es de una época determinada, que todavía se estaba medio fundido ciertas costumbres de la época del capitalismo con estas nacientes costumbres socialistas. A veces decían compañero, a veces decían señor. Todavía estaba eso en una cosa medio difusa todavía. Y bueno, las funerarias en Cuba, lo que es el velorio, tiene muchas costumbres. Tiene, por ejemplo, que viene la fija es que viene, ponen el ataúd. O sea, estoy hablando de cuando el velorio es como debe ser, sin contratiempos, ¿no? Vienen, ponen el ataúd ahí, el que es cristiano le ponen un crucifijo arriba. Les ponen las famosas coronas esas que son espantosas. Y ponen entonces el ataúd con el difunto adentro. Pero bueno, antes de que el difunto llegue a esa caja, a ese ataúd, y esté expuesto a la vista de todo el mundo como si fuera un museo, tiene que pasar por muchas veces son casos que les han hecho autopsia, eh, y entonces se las hacen muy apuradas, muy chapuceras. A veces vienen los cadáveres en un estado que es lamentable, macabro. Y entonces había unos empleados que se encargaron siempre en las funerarias de hacer el trabajo de, ¿cómo se llama? No embalsamar, por supuesto, porque no se embalsama, pero el trabajo de adecentar lo más posible ese cadáver. O sea, la ropa se la ponían para que tapara todo el desastre, toda esa operación de autopsia, todos aquellos puntos, aquella cosa tan horrible. Y entonces lo que sí se esmeraban lo más posible en la cara, maquillarlo un poco, peinarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las familias se acostumbraban, hasta hoy sigue siendo eso, me imagino, no sé. Porque me han dicho de Cuba, hay gente que me ha dicho que ya no hay ni gente que atienda eso, que ahora es la misma familia la que lo tiene que hacer, que eso me parece a mí monstruoso. Es muy duro eso. Y bueno, esa gente se les pasaba dinero. Todo en Cuba era un negocio también, se les pasaba un dinero para que lo peinaran bien, ¿no? Esmérate ahí, pónmelo bonito, que sé yo, no sé cuánto, mire, le daban, pónmele talquito. Y entonces la familia a veces llevaba talco, llevaba cosas, ¿no? En el caso de que era
de que era una señora, entonces todavía se le ponía creyón de labio, todas las cosas. Y entonces yo me acuerdo a mí de niño, ¿no? Lo poco que tuve contacto de niño, ¿no? Y a mí siempre me impresionó, me parecía que esa gente que trabajaba con los muertos en la funeraria, me parecían que ellos eran como una especie de muertos vivientes, porque tenían como el aspecto de los muertos, ¿no? O sea, siempre me llamó la atención así de una manera un poco, me infundían ese sentimiento, ese respeto. Y eran tipos, por supuesto, que estaban todo el tiempo buscando el dinero que había y, oye, mira, yo te voy a dejar el muertecito bien, que se yo hace cuánto, yo le voy a cortar la uñitas, le voy a poner esto, le voy a... o sea, hay gente que estaban también acostumbrada a trabajar con un cadáver. Eso es una cosa que todo el mundo no tiene la vena esa de trabajar con un cadáver siempre. Y bueno, pues así se da, pero en las épocas de escasez fue terrible. Yo me acuerdo que yo no recuerdo en qué época fue y yo conocí a uno que trabajaba en la funeraria, no me acuerdo si era la de Calzádica, creo que era la de Calzádica o la de Zapata, no me acuerdo bien. Y bueno, pues me hizo el cuento de que ellos creo que les ponían algodón para rellenarle las cavidades, ¿no? Rellenarle la boca para que no estuviera hundida así. Y entonces el tipo una vez dice que la familia lo estaba premiando y que ya él estaba y para que el muerto lo iban a poner ya y que no había algodón, que se había acabado el algodón y ya no tenían que sacar algodón, entonces pensó en ponerle papel y que no podía. Entonces al final dice que agarró un dulce que hay en Cuba, de eso que le llaman coffee cake, y dice que eso fue lo que le metió al muerto en la boca. Y que quedó, dice, de lo más bien que quedó con el coffee cake. Y yo nada más que imaginé más que yo dije, pero Dios mío, ¿qué cosa es esto? Bueno, eso es una de las tantas miles de anécdotas macabras en torno al fallecimiento en Cuba, ¿no? Y se han dado casos en Cuba ahora, por ejemplo, un muerto que se cayó en el medio de la calle, que lo llevaban en un carro de medicina legal y se cayó muerto en medio de la calle. Se dio un caso, no sé, fue en Matanza, que no había los tornillos estos para poner la tapa, que se ponen suaves, ¿no? La tapa del ataúd, que son unos ataúdes muy malos. Son ataúdes que casi no lo puedes ni estornudar encima de ellos porque se abren, se desbaratan todo. Antes por lo menos aguantaban un poco, ¿no? Pero ahora están que son una tela de cebolla. Y entonces en Matanza creo que fue que ocurrió esto, que no había los tornillitos estos para ponerla. Y el tipo que tenía que poder cargar y me sacó un día a martillazos cerró con el muerto adentro, cerró el ataúd de aquel, ¡pam, pam, 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 pam! Una cosa impresionante que eso nunca, bueno, cosas así. Eh, y se han dado, bueno, de todo, ha habido peleas en los velorios porque de una de las salas está por ejemplo los dolientes por ejemplo, vamos a decir Serafín, y en la otra sala están los dolientes de Pedro, y entonces unos están haciendo ruido, los otros le llaman la atención, y ahí mismo y hubo una bronca tumultuaria que se formó y rompieron en represalia los de la rompieron el ataúd del muerto de los otros, cosas que son increíbles. Porque en Cuba, ¿a qué iba la gente? O sea, tú veías que en la funeraria había entierros de estos, había velorios que se llenaban de gente. Y tú decías, ¿qué tanta gente? ¿De dónde viene tanta gente? Y esa gente que venían a hacer cuentos, porque eso era lo que hacía la gente ahí. La gente venía a hacer cuentos. La gente se ponía seria, nada más que en el momento de entrar en la salita esa que estaba expuesto el cadáver ahí, y que estaba en este caso la doliente, ¿no? La viuda de esto, o el familiar más cercano. Y entonces el ritual era llegar donde estaba la doliente principal y lo siento mucho, y hacerle así. Entonces si era una gente allegada, entonces ahí mismo empezaba el crescendo de llantos aquel otra vez. Para mí el velorio es una costumbre espantosa. Porque cada vez que ya la mujer se había tranquilizado, o el doliente que fuera, que siempre estaba sentadito al lado de la caja, así, sentadita, al lado del ataúd. Cada vez que entonces veía llegar a fulano, ¡ah! Y yo volvía otra vez el abrazo y el llanto otra vez, y se tranquilizaba. Un poco rato volvía otro más, ¡ah! Y bueno, eso no tenía fin. Eso no tenía fin. Y entonces la gente venía y se ponía a mirar al difunto o a la difunta. Ay, pero míralo, si parece que está dormidito, que se está igualito, que se eso canto. Son cosas que yo nunca llegué a entender
qué es lo que tiene la gente en la cabeza que dice cosas como esa, ¿no? Y parece que está dormidito y que se ve no sé cuánto. Y vaya, parece que está bien, que está vivo, que se ve, está igualito. Y entonces, por supuesto, todo el mundo habla maravillas del difunto, ¿no? Que qué bueno era, a lo mejor era un personaje, un tronco de HDP, pero bueno, todo el mundo decía que qué bueno era el pobre, que se hace cuando, coño, mira, el pobre, no somos nada, que se hace cuando, te acompaño en tus sentimientos, me uno a tu dolor, todas esas fórmulas, ¿no? Que son vacías casi siempre, ¿no? Eh, y así seguía el desfile, y entonces ya la gente saliendo de ahí se iba para allá a hablar con los amigos, a reírse, a hacer los últimos chistes, eh, y a tomar café, porque había una cuota de café antes en la funeraria, que te ponían por cada familia, le daban una cantidad X de café, la gente podía tomar ahí esa cantidad de café, aparte que podías comprar café. No, nunca faltaba en las funerarias, eso es ahora que no hay café, eso es nuevo, porque siempre hubo café. Y hay casos que me han dicho que no ha habido ni café, que nada más que había ron. Imagínense ustedes, ron es una funeraria, cosas que escapan a la comprensión, ¿no? Yo recuerdo yo fui a muchos velorios, por supuesto. En Cuba eso era un deber ir a los velorios de todo el que se moría con el que uno tuviera, ¿no? Yo recuerdo velorios que el cadáver estaba tan mal que ya el ataúd estaba cerrado. Recuerdo incluso uno que estuve que ya despedía olor. Eh, mm, el de el de mi abuelo, bueno, fue un velorio masón, que a mí me impresionó mucho porque yo nunca había visto un velorio de la masonería cuando yo era un niño. Y me acuerdo que hacían como una rueda, ¿no? Un cordón así alrededor del ataúd de aquel, todo el mundo con su delantal y toda aquella cosa. Y entonces me recuerdo que tocaban en el ataúd y le decían, fulano, contesta. Eso hacían como 3 veces y yo decía, coño. Y decían, fulano, contesta. Y entonces después iban mencionando el nombre de él, de uno se lo pasaban, ¿no? El nombre de él y después seguía la ceremonia. Era impresionante aquello. Recuerdo un tío mío, el pobre, que era muy grande y pesaba mucho y al momento de bajarlo en el cementerio se rompió el ataúd. Pero ya eso hoy en día es súper común que se rompan los ataúdes. Es súper común porque están hechos de la pinotea. Yo creo que de la cáscara de la pinotea, del extracto de lo de no sé qué, de lo innombrable. El caso es que se rompe constantemente, se ve que esto es malo. Si antes ponían un poquito más de cuidado, le ponían los cromados aquellos, ¿no? Ahora ya eso ya parece que es al trozo, ¿no? Eh, y pues esa era la costumbre, que es una costumbre que, aunque sea ridícula o aunque sea mala o sea buena o como la vayamos a considerar, es una costumbre que existe, es una costumbre cubana. Este mosquito está aquí desde ayer, no me deja vivir. Y, y bueno, pues requiere una infraestructura, requiere una serie de cosas, del transporte, que esté limpio todo, que haya baños, pero según me han contado la gente en Cuba, dice que está en un estado caótico, las funerarias están en un estado caótico, y todo es un negocio. A veces no hay flores, no hay coronas de flores, entonces la gente tiene que pagar un montón de dinero para que aparezcan las flores, tiene que pagarle a la gente que arregla el cadáver, tiene que pagarle a la funcionaria de la funeraria, tiene que pagarle al chofer, le tiene que pagar a media humanidad. O sea, le tiene que pagar a un montón de gente. Y todo esto, por supuesto, termina en el cementerio, porque esto no termina aquí. Después, bueno, viene aquel cortejo, se va al cementerio, aparecen estos siniestros personajes, los sepultureros, los pobres, yo no tengo nada contra ellos, pero es un oficio bastante, no sé, será normal, pero lo encuentro bastante, ¿no? Macabro. Yo recuerdo en Cuba, no sé si ustedes se acuerdan, la época en que no había trabajo de nada más que era cazador de cocodrilo en la Ciénaga de Zapata, construcción y sepulturero. Era lo único que había, y la gente así todo no lo agarraba. Y los sepultureros estos agarraban buenas propinas. Yo me acuerdo que las familias llegaban y le decían al sepulturero como si él tuviera bájamelo suavecito o de eso, despacito, que se yo. Entonces ellos ponían más cuidado, se hacían el paripé aquel de que estaban bajando la caja aquella que era con unas tiras de lo más groseras.
hasta ahí, hasta abajo, cosas así. Y entonces marcaban, me acuerdo, marcaban la lápida con unas piedras para saber cuál era la que había que. Y después ponerle cemento. Es un proceso que yo lo encuentro grotesco. Aunque sean muy bonitas las lápidas, aunque sea una ciudad de muertos, aunque sea patrimonio de la humanidad, para mí el proceso en sí es ridículo, es innecesario y es malo para el sentimiento de las personas. No sé, no me parece que sea una cosa lógica. A veces que son. Yo prefiero incluso que cremen a la gente, mira, que no sea, por ejemplo, yo que soy judío, que no se admire la cremación. Pero a la gente que quiere, bueno, por favor, más rápido, lo que sea. O que ya se empiezan a eliminar ya los cementerios como este de Colón, con ese drama de las bóvedas y toda esa cosa, y que se haga un tipo de cementerios distinto, que sea en la tierra, que sea más normal. Pero bueno, esa es la tradición que hay. Eh, y bueno, la llegada de ese cementerio ya es el final, ¿no? El final, la nota final de todo este proceso de muerte, arreglo, velorio, y es lo que cierra ya la despedida del difunto, y entonces va todo el mundo para allá. Y entonces a veces que hay que atravesar todas las callejuelas esas, hay veces que está en un lugar que están una bóveda pegada junto a la otra, entonces el carro se queda allá y hay que trasladar ese ataúd una buena distancia hasta adentro, hasta donde está la bóveda en cuestión. Después viene todo este proceso, los sepultureros pagan, los sepultureros ponen las flores, busca el agua, a ver si hay agua, si no hay agua, para poner los búcaros aquellos. Eh, y después que termina el entierro, bueno, ya empieza todo el mundo a dispersarse, ¿no? Entonces ya la gente que vino ya cumplió, se considera que cumplió. Pero se dan shows, se dan escenas en los cementerios de viudas abrazadas a la bóveda, a la tumba, y que yo me quiero ir con él y cosas de esas. Bueno, se da de todo. Eh, y al final, bueno, ya se dispersa todo el mundo y mucha gente se va a tomar cerveza. Presuntamente a recordar al difunto, y se van ahí al mismo enfrente, ahí a Zapata, ahí, y se van a tomar cerveza. Yo lo hice 2 o 3 veces. Y bueno, y ese es el fin glorioso que tiene todo difunto en Cuba, ¿no? Pero no todos tienen tanta suerte. Hay mucha gente que sufren el paso del tiempo, despiden mal olor ya, no están bien atendidos, se ve que están en muy malas condiciones, no los maquillan bien, demora todo, se va la luz en la funeraria, o ocurre como a una señora que le cayó encima un ventilador, o no hay ni ventiladores ni el aire acondicionado funciona, o no hay café, no hay merienda, no hay nada. Eh, las condiciones están pésimas y después el carro falló, se rompió, tiene que venir otro y el muerto sigue esperando y esperando y esperando. No todo el mundo tiene esa suerte, no todo el mundo la tiene. Incluso dicen que el cristal ese que había en el ataúd dice que ya es uno solo, que es de quita y pon, que se lo quita antes de cerrar y se guarda hasta que venga la otra caja. Cosas increíbles, pero bueno, eso es lo que dicen que está pasando. Y después, por supuesto, termina el proceso momentáneamente. Después viene el proceso también doloroso de venir al cabo de los 2 años, 3 años, no sé qué tiempo es, a ver cómo sacar los huesos de tu familiar, toda esa historia, meterlos en la cajita esa, en el osario ese, y guardarlos. O sea, vaya, son cosas que es un método que se me antoja absurdo, totalmente absurdo. Pero bueno, es una tradición en Cuba. Y ¿sabes cómo somos los cubanos? Nosotros le sacamos jarana hasta los velorios. Hasta velorio. Incluso ya tenemos muestras de eso de sobra. Tenemos Velorio Pachencho, que es una clásica del bufo que es de Nicolás Guillén, que supuestamente era un personaje que era un chulo del cará y que le pegó cuernos a la mujer de diestra y siniestra, que era un tipo bailador de esto, y entonces presuntamente él decide con cierta gente, ¿no? Con 2 o 3 amigos cómplices, hacerse el muerto a ver el velorio, a ver el entierro que le hacían, el velorio. Y entonces, este era, no Pachencho, perdón, este era Papá Montero. Perdón, Pachencho es otra cosa. El velorio de Papá Montero. Y este Papá Montero, bueno, pues se hace el muerto, luego lo meten en el ataúd y le hacen aquel velorio, que era una cosa muy. Y entonces era una canción ¿cómo era que decía? Dice: los familiares del cadáver me han confiado que despida el duelo del que en vida fue Papá Montero. Y ahí empezaba la pachanga y el bailoteo y la cosa. Entonces le decía: tú, rumbero, de cosas, bueno.
Yo lo recuerdo haberlo visto una vez y era nada más de divertido que hasta que uno se descubre al final la farsa de Papá Montero y entonces lo perdonan y se acaba todo en fiesta, en pachanga, como bueno, como es, como en buen ambiente cubano se acaba todo con el guasabeo y la joder. Entonces, bueno, ya, todo el que tenga anécdotas de muertos y de cosas, porque fíjense, hay, no solo en Cuba tenemos la histórica muerte de un burócrata, hay varias películas que tratan el tema, pero hay una que lo trata también, que es Guantanamera, que era de Gutiérrez Alea también, y que yo no sé si ustedes se acuerdan que Fidel Castro cuando vio esa película se indignó, cuando vio Guantanamera, y dijo que era una película contrarrevolucionaria. Lo dijo así porque yo vi ese discurso y ese discurso después lo desaparecieron. Porque parece que el Abel Prieto, que es el ministro de Cultura, fue y le dijo, mire, lo que usted dijo, yo, si usted quiere, yo entierro la película, pero con esa película entierro a Titón, a Gutiérrez Alea, y entierro la mayor parte del cine cubano, porque ese hombre es el cine cubano. Y bueno, el caso es que no sé cómo lo convencieron, el caso es que más nunca se vio ese discurso de Fidel Castro, desapareció. Y lo he buscado en todas partes y no está. No está. Habló horrores, que era una película contrarrevolucionaria, pero horrores habló de la película. Que era efectivamente un muerto que iba por un lado y para otro y la muerte se extravía y que ponen a la muerte en el carro del muerto. Ustedes se acuerdan de esa película. Muy buena, por cierto. Pero era en tono comedia. Y así, bueno, ese era el tema que les traía hoy como así de pasada porque se me ocurrió que es una cosa que vivimos todos, los velorios en Cuba, ¿no? Que en una época era más decoroso ir a un velorio, se podía ir por lo menos a tomar café, hacer cuentos, ya ni eso se puede ya. Y bueno, así que bueno, hasta otra. Les tengo dos o tres cositas esta semana ahora. Así que bueno, todo el que tenga vivencias con esto de funerarias, de muertos, etcétera, de atendidos, de todo esto, que me llame, que me mande correo, señores. Las sugerencias son los que me ayudan a mantener esto. Y bueno, les deseo como siempre buena salud y que le hayan sacado algún provecho, algún entretenimiento a este tema. Así que bueno, nos vemos. Hasta mañana y cerrando aquí.